Bien, vamos a ver una propiedad importante que tienen los ángulos internos en los polígonos, ¿sí? Los ángulos internos en los polígonos, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos un polígono cualquiera, puede ser irregular, no importa la cantidad de lados, en este caso le puse 5, pero pueden ser cualquier cantidad de lados, ¿ok? Vamos a observar las propiedades entonces de sus ángulos internos. Un ángulo interno vendría siendo, por ejemplo, este. ¿Sí? Ese es un ángulo interno, o bien podría ser este, ¿sí? Es otro ángulo interno, todos sus ángulos internos, ¿ok? ¿Qué propiedad tienen entonces? Bien, vamos a observar estas propiedades utilizando por aquí, vamos a colocarles unas semirrectas, vamos a prolongar cada uno de estos lados hasta el infinito en cada uno de ellos. Por ejemplo, este segmento lo vamos a convertir en una semirrecta que empieza aquí y termina en el infinito. Y vamos a hacer lo mismo con los demás puntos. Vamos a colocar semirrectas aquí, otra aquí, ¿sí? Ok, y con esto vamos a formar unos ángulos que van a ser externos, vamos a decirle complementarios. Más bien sería suplementario porque es lo que falta para llegar a 180 grados. El complementario sería para 90. Ok, el caso es que aquí se va a formar un ángulo entre estos dos rectas, ¿sí? Entre ellas dos. Aquí se va a formar otro ángulo, ¿sí? Que estos ya están externos al polígono, pero vamos a basarnos en estos ángulos para observar lo que pretendemos. Bien, vamos a observar todos los ángulos, todos estos ángulos. Y observa qué sucede si sumamos todos los ángulos que marqué. ¿Qué sucede si sumo? No son los ángulos internos del polígono, pero ¿qué sucede con ellos si los sumáramos? ¿Cuánto tendría que ser la suma de ellos? En realidad todos tienen decimales, fracciones. En realidad, pues no hay aparentemente una lógica, pero si tú lo observas, sobre todo si lo alejamos un poco, vamos a alejarlo un poco, te darás cuenta que al alejarlos, ¿sí? Tanto que esto ya parezca como un punto, ¿sí? Olvida los ejes, ignóralos, ¿sí? ¿Sí? Si tú observas estas líneas que están aquí, las líneas que prolongué, las semirrectas, todas convergen en un punto. Todos estos ángulos que marqué, en realidad, si los sumamos, van a formar una circunferencia completa, ¿sí? Que sería precisamente 360 grados. ¿Sí? Vamos a irlos acercando poco a poco otra vez para irlos observando. ¿Sí? ¿Sí? Si se alcanza a notar que esos ángulos forman en total, si los sumamos, un total de 360 grados. Y de ahí vamos a partir. Esta es fácil de demostrar, es fácil de observarla, ¿sí? Sumándolos todos, ¿ok? Bien, vamos a ponerles nombre a los ángulos internos. Este otro ángulo de aquí sería el ángulo A, ángulo B, C, D y así sucesivamente. En este caso nada más son 5 porque es un polígono de 5 lados, pero esto que vamos a hacer funciona para cualquier polígono de la cantidad de lados que tenga, no importa cuántos. Y no importa si es regular o irregular, ¿sí? En cualquier polígono, la suma de estos ángulos que marqué acá, ¿sí? La suma siempre es 360 grados, no importa si es irregular y no importa cuántos lados tenga. Ok, ahora, ¿qué pasa con los ángulos de adentro? Primero entonces vamos a ver cómo expresaríamos esta suma con una ecuación. Bien, observemos que la suma de estos dos ángulos, este ángulo A más este otro ángulo acá suplementario, da 180 grados, ¿sí? Es todo un ángulo de 180 grados, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo que está marcado aquí,
que dice que son 116 grados en este que puse yo aquí en particular, este se tendría que calcular restándole a 180, restándole lo que mida A, ¿sí? Lo que mida A. A 180, quítale este cachito que mide A y te va a quedar este ángulo que está marcado aquí en verde. ¿Ok? Igualmente con este ángulo B, si se lo restamos a 180 le quitamos este ángulo B, nos daría este otro ángulo que está marcado aquí en verde. Igual en este, y todos igual, ¿sí? 180 grados es completo, si a eso le quitamos C, nos queda este ángulo de aquí, ¿sí? Y nosotros queremos sumar precisamente todos estos ángulos que están marcados con números. Bien. Eso significa que vamos a sumar cada uno de esos ángulos. El primero medía 180 menos A, es decir, a 180 le quito A y me daba este pequeño ángulo de aquí, ¿sí? Este ángulo de aquí lo voy a sumar con este otro ángulo de aquí que se calculaba restando 180 menos B. Y este otro ángulo de acá, 180 menos C, y así sucesivamente todos. La suma de todos esos ángulos dijimos que daba 360 grados, ¿ok? Entonces volvemos a observarlo. Lo que estoy sumando es este, más este, más este, más este y más este, ¿ok? Pero cada uno de ellos se calculaba restándole a 180, restándole lo que mide A, ¿ok? Por eso quedó entonces esta ecuación. Ahora sí vamos a trabajarla algebraicamente. Vamos a quitar paréntesis y cosas por el estilo para reducir la ecuación. Ok, quitamos los paréntesis, nos queda así. Y ahora observemos, si acomodamos todos estos 180 que están repetidos, vamos a observar que aparece 5 veces. En este caso es 5 porque son 5 lados que tiene el polígono, o 5 ángulos también. Por lo tanto sería 5 veces el 180, 5 por 180, ¿de acuerdo? Y ya nada más nos quedarían los demás términos que no se repiten, que es menos A, menos B, menos C, menos D y menos C. Todo esto igual a 360 grados, ¿sí? Ya, de aquí ya se simplifica bastante la ecuación. Ahora observemos que como todos estos están restando, en vez de restarlos de uno por uno, podemos sumarlos todos y ya una vez que tengamos todo sumado, hacer la resta, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, que este proceso ya lo hemos hecho con anterioridad, ¿sí? Es como cuando quieres restarle a 100, quieres restarle, no sé, a lo mejor 5, luego después 5, después 5 y después 5, por ejemplo. Tú lo que puedes hacer es mejor, aquí le estás sumando 5, 5, 5 y 5, esto lo podemos hacer restando de una vez todos los 20 que suman aquí, es decir, restamos mejor todos estos 5 sumados, ¿sí? Es decir, restamos los 20 juntos, ¿sí? Ahí estamos restando los 20 juntos, ¿sí? Y es lo mismo exactamente. Ya esas cosas ya las habíamos hecho, pero para que lo recuerdes. Ok, ya una vez que lo tenemos así, esto que está entre paréntesis es la suma de los ángulos internos, porque recordemos que A, B, C, D y E son los ángulos de adentro, ya son los internos, ya no son los externos que eran 180 menos A, son estos de aquí, internos, ¿ok? Si yo despejo de esta ecuación, yo puedo pasar todo este término que se está restando, lo puedo pasar, quitar de aquí y pasarlo hacia el otro lado sumando. Me queda ya positivo. Este 360 que está aquí, bueno, aquí queda positivo. Este 360 que está aquí, que se está sumando, lo quito de aquí y lo paso restando para el otro lado. ¿Sí? Lo paso restando. Este signo más ya no tiene sentido que esté. Y estos paréntesis, pues tampoco. Es una simple suma. ¿Sí? Eso significa que la sumatoria de todos los ángulos internos se podría calcular mediante esta simple fórmula. Así. ¿Ok? Es decir,
este número que es la cantidad de lados del polígono, que si fueran 10 lados sería un 10 y si fueran 7 lados sería un 7. Aquí simplemente le podríamos poner n, ¿sí? que significa la cantidad de lados del polígono, multiplicado por 180 y a eso le restamos 360. ¿Sí? Ese sería el resultado de la suma, o sería la suma de todos los ángulos internos del polígono. ¿Sí? Si fueran n lados, bueno, aquí serían n ángulos sumados. ¿Sí? Entonces sería la suma, bueno, vamos a ponerlo del otro lado de la ecuación. ¿Sí? La suma, vamos a poner así con letra, suma de ángulos internos, así escrito lo vamos a dejar. La suma de los ángulos internos es igual a esta operación. Ahora, todavía se puede simplificar un poquito más esta de aquí, ¿sí? Observemos que esto es un binomio que lo puedo factorizar. Este 360 está aquí, lo puedo dividir en dos factores, por ejemplo, que me den 360, por ejemplo, 2 por 180, 2 por 180. Y así observamos que en este binomio, en los dos términos se repite el 180, ¿sí? Por lo tanto, este 180 lo puedo sacar hacia el exterior del binomio y entonces pongo 180 que multiplica y ya de aquí ya lo quito, ¿sí? Y de aquí también. ¿Sí? Si quiero volver a regresar a él, pues nada más habría que volver a multiplicar este 180 por n y este 180 por el menos 2, ¿sí? Y volvería a quedar igual, que sería el proceso inverso, ¿ok? Entonces, aquí la fórmula se llegó a simplificar ya demasiado. Esta es la forma para calcular la suma de todos los ángulos de cualquier polígono que tengas. Así es que, por ejemplo, para un pentágono, no importa si es regular o irregular, la suma de sus ángulos, ¿sí? Aquí los acentitos y ángulos también. Bien. En un pentágono, como tiene 5 lados, la suma de todos sus ángulos debe corresponder precisamente con esta operación, 180, esta, multiplicado por 5 menos 2, porque el pentágono tiene 5 lados, es decir, a 5 réstale siempre 2, siempre se le va a restar 2, observa, el número de lados siempre réstale 2, por lo tanto quedarían 3 multiplicado por 180, que sería en este caso 540, ¿sí? Entonces cualquier pentágono, la suma de sus ángulos internos será 540. ¿Ok? En cualquier pentágono. Ahora, ¿qué pasa si no fuera pentágono? Que fuera, por ejemplo, pues, septágono. Un heptágono tiene 7 lados. Por lo tanto, la fórmula sería esta. El heptágono tiene 7, n vale 7, es el número de lados. 7 menos 2, siempre se le restan 2, sería 5. Así es que multiplicaríamos 5 por 100. 5 por 180, que sería 900, ¿sí? Entonces en un heptágono la suma de todos los ángulos internos será 900 siempre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un triángulo? ¿Sí? Un triángulo. Un triángulo, ok, la fórmula es la misma, pero en el triángulo se tienen 3 lados o 3 ángulos. La resta de 3 menos 2 me da 1, por lo tanto 1 por 180 es 180. En un triángulo, la suma de los ángulos internos es 180, que esto ya lo habías visto antes en otros cursos, este ya lo habían visto. Así es que esa es la demostración matemática de por qué funciona de esa manera. Entonces, solamente recuerda esta fórmula, es para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Estos son los ángulos internos, los que están marcados con A, B, C y D, en este caso, y E. Pero podría ser la cantidad de lados que sean, como el del triángulo, que son 3 lados, etcétera.